CLD. Este únicamente sirve para los NOxes o los NOx. Los NOxes son el NO, ahí, y el NO2, bueno, pero estable, y el NO2. La suma de ambos compuestos se le llaman los NOx, porque pues es NO1 y NO2, entonces aquí se le pone X. Y así es como van a escuchar que se le llama en el mundo coloquialmente. Aquí está, vean. El NOx es NO con NO2. ¿Ok? El NO2 y el NO son subproductos de una combustión incompleta. Por lo tanto, los vamos a encontrar en chimeneas principalmente, después de una reacción de combustión. Los NOxes son mala onda, porque se van a la atmósfera. Y cuando se encuentran con la humedad de la atmósfera, pues se convierte en HNO3, que se llama ácido nítrico. Y cuando se junta mucha humedad allá arriba en la atmósfera, mucha humedad, pues esa humedad se llueve. Y adivínenle cómo se llama esa lluvia. Saucillo, dame el avión. La lluvia ácida, maestra. Muchas gracias, sí, así es. Lluvia ácida, porque pues la contaminación de gases de combustión se integra a la atmósfera y allá arriba también pasan cosas y cae la lluvia ácida. Por eso está regulado la cantidad de emisiones de NOx que tienen las plantas o cualquier instalación con un equipo grande de combustión. Bueno, pues hay que medirlo, hay que saber cuánto le estamos echando a la atmósfera. Y se utiliza un generador de ozono, que como ya sabemos, el ozono se genera en donde se vaya a utilizar. ¿Cómo es esto? El párrafo es el rollo de lo que pasa en la cámara de medición. Primero, pues llegan los dos NOxes, ¿no? El NO y el NO2, ¿ok? Entonces, primeramente se acondiciona la muestra para que los NO2 se conviertan en NO. Y entonces el analizador se convierte en un analizador de NO. Creo que es el nitroso. ¿Sale? Entonces, ingresa NO después de que aún el NO2 se redujo a NO e ingresa a la cámara el ozono del generador. El ozono, pues sabemos que son 3 bolitas de oxígeno. Y el NO es una bolita de oxígeno y una de nitrógeno, aquí mostrados en colores diferentes. Ingresan muchos. Y es tal que se tiene que combinar una molécula de NO con una molécula de ozono para generar una molécula de oxígeno molecular más una molécula de NO2, pero con una cantidad de energía en estado de excitación, mucha energía. Esa energía, como vimos en oxígeno disuelto, tiene que liberarse hacia algún lugar y se empieza a liberar para que la molécula sea estable y lo hace en forma de luz que es captada por un fotodiodo. Y eso pasa así muchas veces. La cantidad de luz generada es proporcional a la concentración de NO o de los NOx, porque ya se redujo el NO2. ¿Okay? Si llegan poquitos NOs, pues se generará poquita luz. Si llegan muchos, más concentración, se generará más luz. Por lo tanto, ya en el detector, pues el fotodiodo o el foto lo que sea, fotocelda, foto algo, emite luz roja, ya se transduce hacia un voltaje o hacia la señal que sea, que es proporcional a la concentración de NOx. ¿Ok?
Aplicaciones, pues donde haya emisiones de los NOxes a partir de equipos de combustión de combustibles fósiles. ¿Sale? También llega a haber algo de emisiones de NO de la descomposición de suelos. Ahí en aplicaciones agrícolas. ¿Sale? Y pues adentro del analizador están ahí los tubos que primero vean dónde está la muestra. Aquí sigue el caminito. Ajá. Pues se regula la presión cuando va para allá. Aquí se regula el flujo. Llega a la cámara para convertir los NOxes a NO. Ahí se va acondicionando. En un primer movimiento se purga. Y después ya se dirige hacia, ¿dónde estamos? Hacia la cámara de reacción con ozono. ¿Sale? Y ahí va direccionándose de manera diferente con estas válvulas la trayectoria del gas de muestra. ¿Sale? Está el generador de ozono para traer acá el ozono a inyectar en la cámara de reacción. ¿Ok? Todo eso existe aquí dentro, en alguno de estos módulos, aquí debajo de estas laminillas. Ahí dentro está el químico luminiscente. ¿Sale? En este caso llegan a tener hasta 4, creo que les caben 4 detectores y tienen sus tarjetas de entradas y salidas para llevar señales al sistema de control a un PLC. ¿Qué concentraciones? De 0 a 10 hasta 0 a 500 partes por millón y hasta 0 a 250 a 0 a 10,000 partes por millón de NOx. Ajá. Tiempo de respuesta. Vean, esto está muy rápido. Menos de un segundo al 90% del full scale. Para los rangos peques. Y menos de 3 segundos para los rangos grandes. ¿Sale? Aquí está. No, al revés, ¿no? Para 0 a 25 y más partes por millón. Y ahora sí, para los rangos peques, menos de 0 a 25, menos de 3 segundos al 90% de respuesta. ¿Sale? Porque vean, esta es una reacción química, ocurre muy rápido. Se crea la molécula del NO2 en estado de excitación, de inmediato se vuelve estable la molécula liberando luz. Es muy, muy rápida la reacción. ¿Sale? Contrario a lo que pasaba en conductividad térmica, que pues funciona por temperatura y los tiempos son largos, 45 segundos, ¿sale? Largos, ¿ok? Y pues ya. ¿Preguntas o comentarios? Ya se me durmió el saucillo. Pues tu chamba, men. O ya llegó Eric. ¡Eric! No, no llegó Eric, mira. Ah, oh, muy bien, continuemos. El siguiente detector es el de ionización de flama. Este se utiliza para determinar la concentración de, me equivoqué de icono, hidrocarburos. ¿Qué es hidrocarburos? Pues las cosas que hacen combustión. Ajá. ¿Cómo funciona? El párrafo aquí encima es cómo funciona este detector. ¿Cómo es? Ingresa aire, ingresa un combustible por aquí, que el combustible es hidrógeno. Chispita, aquí está el ignitor. Chispita y sale una flama. La flama es una flama sostenida de hidrógeno con aire. Como es de hidrógeno no se ve. Si nos asomamos no hay flamita, la flama de hidrógeno no se ve. ¿Ok? Flamita aquí. ¿Qué es lo que ocurre? La muestra ingresa a través de la flama. Tiene que atravesar la flama la muestra. Perdón, aquí no llega el hidrógeno, aquí llega la flama, ¿no? Perdón, la muestra. Entonces la muestra, ahí ya tengo ruedita, llega, atraviesa la flama y los hidrocarburos se van a ionizar. Las moléculas de hidrocarburo
van a adquirir carga y estas pasan entre dos electrodos. Al ionizarse y estar entre dos electrodos que van energizados, dentro lo que tenemos es, pues, iones, partículas con carga, porque se ionizan los hidrocarburos al pasar a través de una flama de hidrógeno. En estos electrodos se colecta, por tanta carga y que llevan una velocidad, se acumula un voltaje. Ajá. Y entre estos electrodos, la señal que se recoge es proporcional a la concentración de hidrocarburos. ¿Sale? Dice, se crea no es voltaje, es corriente, una corriente de ionización, proporcional, por lo tanto, a la medida de la concentración de hidrocarburos en la muestra. ¿Sale? Es muy sencillo el funcionamiento. Y vean, requiere ajuste de flujo. La regulación de flujo es crítica también para este tipo de detectores. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si aumenta el flujo, puede aumentar la cantidad de iones presentes, pero no porque aumentó la concentración, sino porque aumentó la cantidad de gas presente. ¿Ok? ¿Qué más? También hay que regular la presión. Aquí, regulación de presión y regulación de flujo van de la mano. ¿Ok? Aplicaciones, pues donde se requiera medir la presencia de hidrocarburos en emisiones o también en la producción de gases puros, en procesos criogénicos de licuefacción del aire que hacen compañías como Praxair y Crioinfra, aquí en México. En otras partes del mundo están Linde y Air Liquid. Ese Air Liquid es buen nombre, ¿no? Porque es lo que hacen el aire que sea líquido. ¿Sale? Donde se requiera detectar las trazas de contaminantes de hidrocarburos en gases puros, que no en la producción, sino que se utilizan en la industria de los semiconductores, ¿sale? Ahorita tan complicada que está la cosa de los semiconductores, ¿ok? Y ya, se acabó, así funciona esto. Rangos de medición, vean, de 0 a 4 partes por millón, muy peque, cuando el hidrocarburo es metano, hasta 0 a 5%. Cuando se utiliza como combustible hidrógeno puro, vean esto, detección de hasta 0 a 1, ese es todo su intervalo, 0 a 1 partes por millón, hasta 0 a 2% como metano también. Mínimo nivel detectable, 0.04 partes por millón con combustible mezclado y 0.01 partes por millón con combustible puro de hidrógeno. ¿Cuánto tarda esto? Menos de un segundo, el 90% de respuesta. Y con este flujo. ¿Sale? Y hay algunas especificaciones que ya dependerán del fabricante. ¿Sale? Entonces, ya se acabó. Este es el detector de ionización de flama. ¿Dudas? Yo sí, maestra. Tengo una pregunta. Bueno, es que, bueno, me medio confundí. Entonces, ¿se ioniza por los electrodos o por la flama? Por la O ambos. flama. Ah, ok. Atraviesa la flama, el hidrocarburo se ioniza y ese efecto de que ya tienes partículas con carga lo materializas haciendo pasar esa corriente de iones, porque ahora ya son iones cuando salen de la flama. Saliendo de la flama, aquí entre los electrodos, ya tenemos iones. Entonces, estos iones ya los pastoreas ahí en medio de dos electrodos, también que tienen su funcionamiento, están energizados, para que esto signifique una corriente proporcional a la concentración de esos iones generados y por lo tanto proporcional a la concentración de hidrocarburos. Ok, sí, gracias, maestra. Va, y nada más detecta eso.
Si, por ejemplo, hubiera una muestra de gases puros sin hidrocarburos, no va a ocurrir el fenómeno. Esto nada más es para moléculas de hidrocarburos. ¿Sale? Y entonces está padre porque de acuerdo con el principio de medición ya sabes qué gases puedes detectar o no. Vamos con el paramagnético de oxígeno. El paramagnético de oxígeno pues solamente puede detectar oxígeno, así como el electroquímico de oxígeno también solamente puede detectar oxígeno. Cualquier otro gas no se detecta porque no tiene la propiedad que haga que funcione el principio de medición. Es más, voy a ir primero al electroquímico. Dice, esto opera con un principio galvánico, en el cual el oxígeno de la muestra se reduce en una reacción química. Estas son las reacciones, qué cosa tan bonita. Y lo que ocurre dentro de esto, vean, tenemos el oxígeno que está en la atmósfera, está el sensor ahí presente, el oxígeno ingresa a través de una membrana permeable al gas y debajo de la membrana inmediatamente se encuentra un electrodo, que es el negativo, que es el cátodo, y debajo del cátodo se encuentra un electrolito. Dentro del electrolito se encuentra ahí dispuesto un ánodo. El oxígeno se reduce sobre la superficie del cátodo, creando una reacción tal que entre el cátodo y el ánodo hay un flujo de electrones. Por lo tanto, una corriente que se genera proporcional a la concentración de oxígeno. ¿A qué le suena esto? Saucillo. Ah, no, ¿porque habla con mucha hueva o cómo? ¿Se corta o cómo? Sí, ¿a qué le suena esto? El cómo funciona. A ti te suena más todavía. Exactamente, bingo. Todo se relaciona. Ajá. Es un electroquímico, es un amperométrico llamado en oxígeno disuelto. Ajá. Pero aquí es para oxígeno gaseoso. Por lo tanto, como es oxígeno gaseoso, pues aquí el diseño cambia, se usan otros materiales, el ánodo es de plomo en lugar de plata y pues finalmente se optimiza la reacción. ¿Sale? ¿Qué más? Aquí están, se liberan para cada reacción 4 electrones, entonces la corriente pues es, es algo que ya se puede medir, ¿sale? Así funciona. Sirve para medir oxígeno en el orden de porcentaje, hasta máximo 0,25. Por lo tanto, sirve para medir el oxígeno en la atmósfera, en el ambiente, o más bien la falta de oxígeno, ¿sale? Tiempo de respuesta, menos de 7 segundos al 90% de full scale. Y hay diseños para otros gases, como en el caso de detección de gases combustibles. ¿De acuerdo? Mismo principio. Ahora sí, me voy al paramagnético de oxígeno. El paramagnético, pues nada más mide oxígeno, porque se basa en detectar la susceptibilidad paramagnética que el oxígeno tiene, porque pues así son sus propiedades. Es un poco paramagnético, es decir, se ve afectado por campos magnéticos. Ajá. Esta propiedad de ser paramagnético es mayor que aquella que encontramos en otros gases. Es decir, cuando el oxígeno está presente en un campo magnético, se concentra.
sigue las líneas de campo. No como un material férrico, pero sí se ve afectado, se junta. Ahí tratando de seguir las líneas de campo. ¿Qué más? ¿Cómo funciona? Aquí esto parece como un videojuego que jugaba yo hace mucho que se llama The Incredible Machine. Y no sé a quién se le ocurrió, pero así funciona. Bueno, tenemos que, pues si el oxígeno es paramagnético, necesitamos un campo magnético. Y se utiliza un imán fijo, un imán permanente, en forma de una C, aquí, así, ¿vale? El imán, pues es un imán. Y se hace pasar la corriente de gas que tiene oxígeno aquí dentro del imán. Cuando el oxígeno pasa por ahí, pues tiende a concentrarse donde está el campo magnético. Y la presencia del oxígeno hace que se mueva esto que está aquí adentro. Eso que está ahí adentro, ¿qué es? Es lo que se le llama el cuerpo de prueba, lo llaman aquí. Que consiste en un eje del cual están suspendidas dos bolitas, así como una mancuernita. La mancuernita está suspendida, está ahí colgando y empieza a rotar en este eje. Empieza a rotar cuando llega el oxígeno. Si es mucho oxígeno, esto rota más. Si es poco oxígeno, esto rota poquito. Bueno, vean, aquí está suspendido dentro del campo magnético. Aquí termina la C que hace el imán. Vean, aquí termina la C y ahí dentro está suspendido el cuerpo de prueba. Bueno, como se desvía en la proporción que el oxígeno llega, en la proporción de la concentración del oxígeno, pues se requiere detectar qué tanto se mueve, qué tanto se gira. Y para hacerlo, ven lo chistoso que está. Tiene un foquito, se le apunta la luz a un espejito que está ahí adentro. Vean, aquí tenemos espejito, aquí en medio está el espejito. Y entonces el espejito recibe la luz de la lámpara y refleja esa luz hacia una fotocelda dual, que es esta, o sea, doble. Cuando no hay presencia de oxígeno, las bolitas mancuernitas no se mueven y la fotocelda se ilumina igual en las dos fotoceldas. Pero cuando empieza a haber oxígeno y se mueve la mancuernita, entonces una fotocelda se ilumina más que la otra, generando una señal que se amplifica y pues esa señal nos dice qué lectura de oxígeno tenemos. Después de que ocurre su procesamiento, aquí dentro se mide cuánta desviación tiene el cuerpo de prueba y se genera una señal que se aplica para contrarrestar el campo magnético que pondría las mancuernitas en su lugar, y esa corriente se llama corriente de restauración o restauradora. Esta corriente es proporcional a la concentración de oxígeno. Esta señal de aquí abajo no, porque se necesita cerrar el lazo. Aquí hay un lazo de control. Vean, en el lazo de control que necesitamos medir, aquí estoy midiendo qué tanto se desvió la mancuernita. Dentro del instrumento aquí ocurre un algoritmo de control, hay un controlador, para que el elemento final de control sea la propia mancuernita, el propio cuerpo de prueba, para restaurar su posición con un efecto magnético equivalente a el que causó el oxígeno. Por lo tanto, esta corriente restauradora es proporcional a la concentración de oxígeno. ¿Sale? Ahí está
el detalle del cuerpo de prueba, ¿sale? Estos, dice aquí, son ejes electromagnéticos. Ahí lo que ocurre es ahí temas de las leyes de la física del magnetismo para hacer la detección, ¿sale? Importante. La presión atmosférica barométrica tiene efecto en la calibración y en la operación. Ajá. Se debe conocer cuál es la presión porque se compara contra la presión parcial de oxígeno del aire circundante, porque hay oxígeno en el aire circundante. Ajá. Y en concentraciones muy altas se nota más ese efecto. Ajá, por ejemplo, en rangos de 99 a 100%, cuando se mide la pureza de oxígeno. Estos analizadores se utilizan para medir alta pureza de oxígeno. Los he visto en concentraciones de 99.8 a, no, de 99.2 a 99.8% de oxígeno. Y todo ese es su rango de operación. Todo ese es su 4 a 20 miliamperes. Se puede tener una resolución tal para obtener la exactitud, linealidad y demás características metrológicas para hacer una medición con ese span. Vean, son 0.6% de oxígeno de span y se puede hacer la medición. Se pueden distinguir con este principio un 99.2 como fondo de escala y un 99.8 como full scale, como escala completa. Y pues es un principio bastante socorrido para producción de gases puros. Tiempo de respuesta, 20 segundos en lo que ocurre toda esta pachanga, al 90% de la respuesta. ¿Sale? ¿Qué más? En el acondicionamiento de muestra, vean, la muestra debe estar muy seca, muy, muy seca. Ajá. Debe estar controlada la humedad, la temperatura, la presión y el flujo. El sistema de acondicionamiento es un buen tema en los paramagnéticos. ¿Sale? Y ya se acabó. Ok, entonces así funciona. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Muy bien. Maestra, Mande. antes, por ejemplo, antes cuando empieza a girar la mancuernita, la luz es, la luz que se envía para poder medir qué tan rápido gira se refleja en el espejo y de ahí iría a la fotocelda. Así es, aquí de la lamparita se emite la luz, el espejo refleja hacia la fotocelda. Cuando no hay oxígeno, se iluminan iguales las dos, pero cuando sí, se ilumina más una que la otra, generando aquí un desbalance y generando la señal. Ah, ok, sí, sí. Gracias, maestra. Yo me perdí un poquito lo de la corriente de restauración. O sea, ¿por qué es necesario mandarla? Para volver a la posición original, para, digamos, tratar de mantener, el control es tener la mancuerna en su lugar. Entonces, para volverla a su lugar, ¿por qué? Porque si dejamos que se desvíe, cuando suba más la concentración, pues ya no va a ser estable ese cuerpo de prueba. Entonces, se tiene que volver a que recupere su posición original. Ajá. Para que se pueda volver a generar una señal cuando se vuelva a desviar por cambio de concentración. Es un lazo cerrado. Y el elemento primario sería la fotocelda con el espejo y la lámpara, y el elemento final de control es la propia mancuerna. Y entonces, si le mando la corriente necesaria para restablecer el equilibrio que causó la presencia de oxígeno, entonces eso me va a significar la concentración de oxígeno. Si nada más me quedo con la señal de que genera la fotocelda, no la puedo utilizar para contrarrestar ese efecto. Nada más me estoy enterando cuánto se desvió, pero tengo que aplicar algo para regresarlo y que finalmente vuelva a tener esa condición de referencia que me signifique que está ocurriendo el fenómeno del
del oxígeno, cambiando la posición del cuerpo de prueba por un tema ahí de campos magnéticos. Entonces tiene que cerrarse el lazo para que no se siga moviendo la mancuerna y finalmente se desestabilice y se destruya, porque son elementos tan finos, tan pequeñitos, tan delgaditos de veras. Cuenta la leyenda que esto ya se hace con señales magnéticas, pero la verdad es que no me ha tocado verlo. Ya tiene un rato que no estoy en la industria y análisis de gases es un poco menos frecuente de ver. Ajá. Entonces, parece que ya se hace diferente. Por ahí tenía algo de información, la voy a buscar. ¿Sale? Pero esto se hizo durante mucho, mucho, mucho tiempo. Todavía hoy hay muchos, muchos, muchos analizadores paramagnéticos que siguen funcionando así. Entonces, se tiene que recomponer, se tiene que restaurar la posición de la mancuernita y, pues, quienes inventaron esto, crearon este lazo de control. Sí, ya con eso me quedo claro, maestra. Como que me imaginaba que giraba, pero no, o sea, además se tuerce un poquito y tiene que regresar. Sí. Ajá, ándale, si no da vueltas así como columpio ahí, de esos cuando se te enreda la cadena del columpio, ¿no? No, sino que se empieza a desviar y se corrige, se empieza a desviar y se corrige. ¿Sale? Sí, Y pues gracias. sí le salió la patente al mono que inventó esto. ¿Sale? Ya cuando inventen un analizador, chicos, ahí estamos. Y pues nada más detecta oxígeno. ¿Sale? Entonces, estos son los detectores cuantitativos. Como resultado nos dan el porcentaje o las partes por millón de el gas de interés. ¿Sale? Después de estos siguen los de espectroscopía de absorción. ¿Cómo es eso? Ah, sí salió. Ah, esto está muy maravilloso. Vamos a ver aquellos que se basan en lo siguiente. En este caso es infrarrojo, pero ocurre para otras longitudes de onda. Sucede que alguna porción del espectro electromagnético tiene la propiedad de que, o más bien es al revés, ¿no? Algunos gases, como estos, tienen la propiedad de que absorben ciertas longitudes de onda, como infrarrojo, ultravioleta, rayos X, luz visible. Ajá. Y entonces, si tienen la propiedad de absorber, en este caso el infrarrojo, pues eso nos ayuda mucho, porque si hay una presencia de una alta concentración de estos gases, va a absorber mucho el infrarrojo, pero si hay poquito, pues se va a absorber poquito. Por lo tanto, y otros gases, pues no absorben esto, ¿no? Por lo tanto, el principio se llama así, está muy elegante el nombre, espectroscopía de absorción, porque el principio se basa en comparar cuánto infrarrojo le mandé al gas, a la corriente de gas que trae una concentración de estos gases que absorben, y cuánto infrarrojo me quedó después de que una parte fue absorbida debido a su concentración. ¿Sale? Entonces, ese principio es el mismo para infrarrojos, ultravioletas, visible y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, esos analizadores, esos detectores, los vamos a ver la siguiente clase. Les voy a compartir acá para mostrarles esto y luego me regreso. Aquí. ¿Sale? Entonces, ahorita vimos estos detectores, los que están ahí marcados, resaltados. Vamos a pasar ahora a los de espectroscopía de absorción, que son los otros, vean, dice aquí. Detector de infrarrojo no dispersivo, vamos a ver ese. De ultravioleta, igual, pero con ultravioleta. Como aplicación, vamos a ver el analizador de TOC. Después en visible, y en visible se le llama opacidad, ¿sale?
Entonces, la siguiente clase hacemos eso, los de espectroscopía de absorción y la aplicación final, que se llama SEMS. Un SEMS reúne ya a todos los detectores, menos ese, tú no, a todos los detectores cuantitativos que vamos a ver, los de hoy más los que vamos a ver la siguiente clase. Entonces, en la siguiente clase vemos opacidades para el visible, los de espectroscopía más el SEMS, ¿sale? Entonces, porfa, para el lunes vemos estos analizadores y para el martes vemos óxido de circonio. Y si se aguantan las 2 horas de clase, la siguiente semana, el viernes, vemos de una vez todo cromatografía para terminar el curso. Ah, no es cierto. No, el viernes de la siguiente semana tengo una titulación a las 6, de 6 a 7. Entonces, para avanzarle un cachito, tenemos clase, por favor, de 7 a 8. Y entonces terminaríamos hasta el otro lunes, que no es lunes. Luego el siguiente martes, que tampoco es martes, rayos, terminamos hasta el viernes 5 y el examen último lo hacemos el lunes 8 y ese día terminamos analítica. ¿Sale? Sí, maestra. Va. Es más, les voy a dejar creadas de una vez las tareas, por si las quieren ir haciendo. Cromatografía, pues es un tema un poquito largo, es el último. Y es el único método cualitativo de análisis que vamos a ver. ¿Sale? Y con eso cerramos el curso. ¿Sale? Aquí estamos. Tengo unas fotos de qué son. Ah, de unos cromatógrafos. Eso se las enseño hasta el final. Y pues ya. ¿Sale? ¿Preguntas, comentarios? Entonces, ¿cuándo dijo que estaríamos haciendo el cuarto examen? 8 de noviembre, De acuerdo. que es día que tenemos 2 horas. Y yo espero aplicarme en el puente de 1 y 2 para ponerme a revisar todo en la vida. Y ahora sí darle sus resultados a tiempo porque siempre me hago toda bolas, ¿no? Para que nada más quede hacer el último examen ese día, el día 8. Y pues el puente del 15 revisárselos y publicar los resultados después del 15. O en ese puente, en esos días, yo esperaría publicar los resultados, pero ya nada más que sea esperar. ¿Sale? Ándale, así, muy bien, Saucillo, muy bien, muy bien. Listo, ¿preguntas o comentarios? Muy bien, muy bien. Si no hay comentarios, entonces cerramos sesión por hoy. Vámonos temprano porque pues hay que hacer cosas. Listos. Gracias por conectarse. Gracias. De acuerdo, maestra, gracias. Gracias, Nos vemos. maestra. Hasta luego. Gracias. Gracias.